Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este siguiente video tutorial y en esta ocasión vamos a analizar algunos criterios básicos para elegir una prueba estadística. Si eres investigador y eres nuevo en el manejo del método científico, seguramente te has enfrentado al problema de elegir una prueba estadística cuando quieres dar respuesta a tus objetivos y tus hipótesis. Por eso, analicemos esta presentación y dejemos en claro algunos puntos importantes que nos van a ayudar para elegir una prueba estadística. Para esto, primero iniciemos analizando algunos conceptos principales relacionados al tema: la estadística y la bioestadística. Entendamos que la estadística es una ciencia que comprende una serie de métodos y procedimientos destinados a la recopilación, la tabulación, el procesamiento, el análisis, pero algo muy importante, la interpretación de los datos, sean estos cuantitativos y cualitativos. A su vez, cuando estos métodos o procesos son aplicados a las ciencias de la salud, se le denomina bioestadística. También, para que podamos entender un poquito más de acerca de la estadística, vamos a clasificarla en dos partes: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Respecto a la primera, su función principal es recopilar, procesar y generar un análisis de la información de una muestra estudiada. Caso contrario con la estadística inferencial, donde su función es proporcionar los métodos y procedimientos que nos van a ayudar a obtener conclusiones para una población a partir de una o varias muestras, siempre y cuando estas muestras sean representativas para estudiar a la población. Algo también importante que hay que dejar claro a este respecto es el hecho de que cuando llevamos a cabo un trabajo de investigación, si bien es cierto que estudiamos una muestra, ¿sí?, o que analizamos una muestra porque quizás no tengamos el tiempo ni el recurso para abarcar totalmente a la población, no significa pues que estemos dando resultados acerca de una muestra, sino que mediante esa muestra interpretamos lo que sucede en la población, y a esto le llamaríamos como inferencia o inferir. A manera de conclusión, entonces, podemos decir que la estadística es la ciencia que trata de reunir, organizar, resumir y analizar y hacer inferencias de los datos. Para esto, o para su análisis, la vamos a dividir en la estadística descriptiva y en la estadística inferencial, que ya analizábamos hace unos momentos. Pero además, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta nosotros para seleccionar una prueba estadística? ¿Qué tenemos que saber antes de seleccionar una prueba estadística? Los siguientes puntos nos van a ayudar a aclarar y a tener más luz al respecto. Uno de esos puntos es el nivel investigativo, ¿sí? Puede ser que tu estudio se trate de un estudio netamente descriptivo, a un estudio relacional, un estudio de nivel predictivo o aplicativo. Se tiene que considerar qué tipo de nivel de investigativo estás llevando a cabo para seleccionar una prueba estadística acorde. También los tipos de investigación. En este caso tendremos que retomar el hecho de que existen diferentes tipos de estudios de acuerdo a ciertos puntos que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, de acuerdo a la planificación de la toma de datos, tu estudio puede ser prospectivo o retrospectivo. De acuerdo también al número de veces que vayas a medir tus variables, pues tu estudio puede ser transversal o puede ser longitudinal. Si vas a intervenir o solamente vas a describir lo que sucede en ese grupo o en esa muestra, pues entonces tu estudio será, si solamente vas a describir, pues observacional, y si vas a intervenir, va a ser experimental. Y de acuerdo al número de muestras que tú tengas, pues quizás tu estudio sea descriptivo y analítico, como en el caso de los casos y controles.
Otro punto también que será importante que tomes en cuenta es el diseño de estudio, ¿sí? Quizás tu estudio se trate de un estudio epidemiológico, algún estudio, por ejemplo, de ensayo clínico, un estudio ecológico. Tendrás que considerarlo también. Y algo importante es el propósito de tu estudio. ¿Cuál es el propósito de tu estudio que vas a realizar? Va a ser comparar, asociar, evaluar, relacionar. Será importante que lo tomes en cuenta también. Y sobre todo lo que tiene que ver a la escala de las variables con las que tú vas a trabajar. ¿Vas a trabajar con variables cualitativas o vas a trabajar con variables cuantitativas? Tendrás que tomarlo en consideración. Y algo que va a definir, ¿sí?, o que va muy relacionado es la distribución de tus variables. La distribución de las variables va a ser el punto central o la piedra angular para decidir qué estadístico vas a utilizar. Pero antes de que vayamos directamente a analizar qué tipo de prueba vamos a utilizar, primero entendamos un punto bien importante. ¿Qué es la asociación y qué es la correlación? Usualmente en estos puntos es donde fallamos como investigadores novatos en el campo de la investigación. Entendamos que las categorías de las variables se asocian mediante una prueba estadística y es mediante esta que se puede medir la fuerza de asociación entre algunas variables. Y la correlación, en este caso, hay que tomar en cuenta que las unidades de las variables se correlacionan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante la correlación, y mediante esta se puede establecer el nivel de correlación o la fuerza de correlación que se tiene. En el caso de la asociación vamos a utilizar pruebas paramétricas y no paramétricas. En el caso de la correlación vamos a utilizar unas variantes también que son paramétricas y no paramétricas. Pero algo que hay que dejar claro es que en el caso de la asociación vamos a medir la fuerza de asociación entre variables, y para esto utilizaremos variables de tipo cualitativas, y en el caso de la correlación mediremos el grado, ¿sí?, o la fuerza de asociación también, pero de las unidades de las variables mediante algunas pruebas de correlación como Pearson y Spearman. Ahora bien, existen algunos supuestos de algunos investigadores que vamos a considerar a continuación. Por ejemplo, algunos investigadores consideran que las variables cualitativas, en este caso nominales y ordinales, cuando tú tienes este tipo de variables, la recomendación es usar pruebas no paramétricas, y señalan también que no tienen distribución normal por la naturaleza de las variables. Pero también existen variables cuantitativas de intervalo y de razón, y los investigadores, algunos de ellos, recomiendan que se utilicen pruebas paramétricas porque normalmente estas tienen distribución normal. Más sin embargo, hay que tomar en cuenta que la muestra, o en este caso el tamaño de la muestra, influye directamente en el aspecto de la distribución, y que eso será un detalle que tendremos que considerar antes de decidir una prueba estadística, porque podemos tener una muestra quizás pequeña, y esta muestra contenga o la vayamos a analizar mediante dos variables cuantitativas, pero quizás no tengan distribución normal. ¿O qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero, en este caso, asociar una variable cualitativa con una cuantitativa? ¿Cuál sería el paso en este caso? Es en esos pasos, o mejor dicho, es en esos casos donde se rompe esta regla, y ahí es donde entra en juego el cálculo, ¿sí?, de la distribución de las variables de estudio. Por eso entonces el primer paso para elegir un estadístico de prueba será
conocer la distribución de las variables con las que vamos a trabajar o de contraste. Para esto existe la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba estadística nos va a permitir a nosotros determinar, ¿sí?, la distribución de las variables. Vamos a hacer el cálculo mediante el paquete estadístico SPSS, ¿sí? Y una vez que tengamos el resultado tendremos que tomar en consideración una regla de decisión para decidir si tienen o no tienen distribución normal nuestras variables de contraste. A este respecto, entonces, si la significancia es mayor o igual al 0.05, vamos a concluir que esas variables o esa variable tiene distribución normal y vamos a utilizar para su análisis una prueba estadística paramétrica. Caso contrario, cuando esas variables de contraste no tengan un p-valor mayor al 0.5, entonces en esos casos aplicaremos pruebas no paramétricas, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo tengo dos variables de contraste y una de ellas tiene distribución normal y la otra no tiene distribución normal? Bueno, aquí el criterio que vamos a aplicar es que basta con que solamente una de las dos variables de contraste no tenga distribución normal, ¿sí?, para ya no usar estadística paramétrica, ¿sí? Basta con que solamente una variable de contraste no presente distribución normal para ya no usar pruebas paramétricas. Asimismo, también se ha considerado que para utilizar pruebas paramétricas las variables deben de ser o en este caso tener homogeneidad de varianzas, ¿sí?, o tener una similitud en sus varianzas. Esos son los criterios que vamos a tomar para interpretar la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Ahora bien, supongamos pues que ya hemos avanzado, ya calculamos la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov y notamos que estamos trabajando con variables de tipo cualitativas, ¿sí?, y que esas variables no mostraron distribución normal. En este caso, tomemos en cuenta que nuestro tipo de estudio con el que estamos trabajando es un estudio de tipo transversal, ¿sí?, y que solamente tenemos un grupo. ¿Cuál sería la prueba estadística de elección en este caso? Bueno, si estamos trabajando con un solo grupo y nuestra variable es nominal y es dicotómica, la recomendación es que utilicemos el chi cuadrado con bondad de ajuste binomial. Si estamos trabajando con una variable nominal, pero esta variable es politómica, también podemos trabajar con el chi cuadrado. Y si nuestra variable es de tipo ordinal, en un grupo también podemos utilizar el chi cuadrado para responder a nuestro objetivo planteado. Pero ahora bien, en este caso, supongamos que estamos trabajando con dos grupos, ¿sí? Todavía seguimos en un estudio transversal, pero tenemos dos grupos que deseamos comparar. Bueno, en este caso, la recomendación es, si tenemos dos variables nominales y las dos son dicotómicas, la recomendación es utilizar el chi cuadrado de homogeneidad. Y en dado caso de que a la hora de correr el paquete estadístico y analicemos las tablas de contingencia, observemos que existen valores inferiores al 5 en los observados, la recomendación es que hagamos una comprobación con la corrección de Yates. Caso contrario, si en este caso los valores de los esperados son menores a 5, entonces corregiremos esta prueba mediante el test exacto de Fisher. Ahora bien, si tenemos todavía dos grupos, pero estamos contrastando dos variables nominales, pero estas variables son politómicas, pues también chi cuadrado de homogeneidad funciona muy bien al respecto.
¿Y qué pasaría entonces si yo te estoy contrastando una variable ordinal? Bueno, en este caso la sugerencia es utilizar U de Mann-Whitney, ¿sí? U de Mann-Whitney. Aunque también algunos investigadores señalan que cuando yo voy a utilizar o voy a hacer un contraste de variables y esas dos variables son de naturaleza ordinal, también podemos utilizar el tau v de Kendall, aunque tau v de Kendall eh, se considera en alguna literatura como una prueba de hipótesis de correlación, pero puedes utilizarlo también. ¿Qué pasaría en el caso de que tengamos más de dos grupos a estudiar en un estudio transversal? Bueno, aquí no hay tanto problema porque chi cuadrado se adapta perfectamente bien si estamos trabajando con una variable nominal dicotómica y con una variable nominal politómica. Pero más sin embargo, si tenemos más de dos grupos y estas variables son ordinales, la recomendación es utilizar el H de Kruskal-Wallis. Esto en el supuesto de que nuestras variables de contraste no presenten distribución normal. En ese caso vamos a utilizar pruebas no paramétricas. Pero y en el entendido o en el caso o en el supuesto de que nuestras variables de contraste presenten distribución normal y esas variables sean de intervalo y de razón, si yo tengo un grupo, la recomendación es que utilice el t de student para una muestra. Y si tengo dos grupos, pues el t de student para muestras independientes. Y si yo quiero comparar más de dos grupos, pues entonces utilizaré el ANOVA, ¿sí?, de un factor intersujeto o ANOVA de una vía. Acordémonos que aquí en este caso el ANOVA de un factor o ANOVA de una vía lo vamos a aplicar cuando tengamos más de dos grupos, ¿sí?, tomados en este caso de diferentes muestras, ¿sí?, porque cuando tengamos en este caso un estudio en el cual nosotros vayamos a hacer pruebas repetidas o en este caso vayamos a hacer más de dos mediciones al mismo grupo, entonces la recomendación sería que trabajáramos con ANOVA para medidas repetidas, ¿sí? Y en este caso, si yo tengo dos medidas, ¿sí?, en un estudio longitudinal, ¿sí?, estoy haciendo un estudio longitudinal y voy a realizar dos medidas y mis variables de contraste tienen distribución normal, la prueba a elegir sería el t de student para muestras relacionadas, ¿sí? Muestras relacionadas, en realidad es una sola muestra que le estamos haciendo dos mediciones, pero por clasificación se le denomina t de student para muestras relacionadas, pero en realidad es solo una misma muestra que le estoy haciendo dos medidas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasaría en el caso de que mis variables de contraste no tengan distribución normal y yo necesite hacer dos medidas? Bueno, en ese caso utilizaremos el chi cuadrado, ¿sí?, de Mach-Nehmer si mi variable es nominal y es dicotómica. Y si mi variable es nominal pero es politómica, vamos a utilizar el Q de Cochran. Y si yo tengo una variable de tipo ordinal, pues entonces utilizaré Wilcoxon. Y si tengo más de dos medidas y mis variables no tienen distribución normal, voy a hacer más de dos mediciones. Bueno, entonces Q de Cochran funciona muy bien para variables nominales dicotómicas y politómicas, pero en el caso de lo que es las variables ordinales, si tengo más de dos medidas o quiero hacer más de dos medidas, entonces la prueba de Friedman será la prueba paralela de ANOVA, ¿sí? Entonces esas son las pruebas estadísticas que nosotros podremos utilizar siempre y cuando que se cumplan los supuestos de distribución normal y no distribución normal. Eso era en el caso de las variables
cualitativas, pero en el caso de las variables cuantitativas y que nosotros deseamos hacer una correlación, en este caso vamos a decir que nuestro estudio es un estudio correlacional, y si yo tengo una variable ordinal y mis variables de contraste no tienen distribución normal, puedo utilizar el tau b de Kendall o el tau c de Kendall, ¿sí? Ahora bien, si mis variables son de intervalo y de razón, pero no tienen distribución normal, entonces la recomendación es trabajar con ρ de Spearman. Pero en el caso de que mis variables de contraste tengan distribución normal en la prueba KS, ¿sí? Entonces la recomendación es trabajar con R de Pearson, ¿sí? Entonces, una vez que ya hemos en este caso corrido la prueba estadística, el tercer paso final es interpretar la prueba estadística. ¿Cómo vamos a interpretar esa prueba estadística que hemos calculado? Bueno, sencillo. Aquí tenemos las pruebas estadísticas: chi cuadrado, de Madwiner, Wilkinson, Kruskal-Wallis, T y ANOVA. Una vez que ya calculemos las pruebas estadísticas mediante el paquete estadístico, ahora vendrá una regla de decisión. Y esta regla de decisión nos dice a nosotros que cuando el valor de P o la significancia es mayor, ¿sí?, o igual al 0.05, en ese caso entonces vamos a aceptar H0 y vamos a rechazar H1, lo cual significa que no hay diferencias o no hay asociación entre las variables de contraste. Caso contrario, cuando el p-valor o la significancia es menor al 0.05, en ese caso vamos a aceptar H1 y rechazar H0, y vamos a concluir que existen diferencias o asociación entre las variables de contraste. Esto era para las variables de tipo cualitativos y cuantitativos cuando nosotros deseamos asociar. Pero cuando deseamos correlacionar, ¿sí?, con R de Pearson, ρ de Spearman o tau b de Kendall, la regla de decisión es similar. Cuando el p-valor es mayor al 0.5, vamos a aceptar H1 y rechazar H0, ¿sí? Cuando el p-valor sea menor al 0.5, ¿sí?, vamos a decir que existen diferencias y que vamos a aceptar H1 y rechazar H0. Más sin embargo, como comentábamos al inicio de la consideración, las correlaciones nos permiten a nosotros determinar el grado de asociación, ¿sí?, de las variables y la dirección. Y en las pruebas estadísticas anteriores solamente veíamos nosotros la fuerza de asociación que había entre una variable y la otra. Con la correlación lo que intentamos hacer es también ver el nivel de asociación o la fuerza de asociación, pero también qué nivel tiene esa fuerza de asociación y qué dirección tiene. A este respecto, lo que es la correlación la vamos a interpretar del 0 al 1, entendiendo que valores de 0 o de 0 a 0.2 vamos a tener una correlación mínima. De 0.2 a 0.4 una correlación baja, de 4 a 6 una moderada, y de 6 a 8 una correlación muy buena, y de 8 o de 0.8 a 1 una correlación muy buena, ¿sí? Eso significa pues que si nosotros hiciéramos un gráfico, veríamos la dirección de la asociación que se tiene, la fuerza de correlación o asociación que hay entre las variables, y para esto lo vamos a interpretar de una manera negativa, de una manera positiva. De hecho, la correlación lo que intenta ver es qué sucede entre dos variables. Si una aumenta, qué pasa con la otra variable. Si una aumenta, la otra aumenta también, entonces vamos a obtener una correlación positiva.
pero si una variable disminuye y la otra aumenta, entonces tendremos una dirección negativa, una correlación negativa. En conclusión, entonces, como ya analizamos, la estadística es una ciencia que comprende una serie de procedimientos que están destinados a la recopilación, la tabulación, el procesamiento, el análisis, la interpretación de los datos, sean estos cuantitativos y cualitativos. Y en la medida que nosotros comprendamos dichos procesos a cabalidad y que apliquemos los criterios para la selección de las pruebas estadísticas de una forma deliberada, de una forma reflexiva, pues menor complejidad tendrá el análisis de nuestro trabajo de investigación y fácilmente podremos dar respuesta a nuestros objetivos y nuestras hipótesis. Hasta aquí entonces dejamos nuestra consideración sobre cómo elegir una prueba estadística, ¿sí? Y cuáles son los criterios básicos que nos van a ayudar a nosotros para poder decidir qué prueba estadística podemos utilizar. Bien, nos vemos en el siguiente video tutorial donde veremos ya con el paquete estadístico cómo calcular esas pruebas estadísticas que ya comentamos en la teoría. Nos vemos en el siguiente video.